Hola, mi nombre es María Camila Ortegón Cárdenas, estudiante de la especialización de neuropsicología. Y el tema para este video es sobre la discapacidad intelectual. Hablaremos sobre teorías, características clínicas, conceptualización, entre otros. Acompáñame. Iniciaremos por la conceptualización de la discapacidad intelectual. Aproximadamente el 3% de la población en general sufre de limitación o discapacidad intelectual. Esto es debido al efecto de retardo mental. Esto se debe también a causas de tipo múltiple. La discapacidad intelectual es un funcionamiento intelectual, como lo dice la palabra, por debajo de la población normal. Este se manifiesta durante el periodo de desarrollo hasta los 18 años de edad. Lo que quiere decir es que la discapacidad intelectual, o llamado trastorno del desarrollo intelectual, comienza durante este periodo, el cual no incluye solamente limitaciones del tipo intelectual, sino también del comportamiento adaptativo y de los dominios también, tanto conceptuales como sociales y prácticos. Hablaremos también sobre el diagnóstico de la discapacidad. Este se exige entonces en 3 tipos de criterios clínicos. El primero es el funcionamiento intelectual. Este, generalmente a través de una prueba de tipo neuropsicológica, se suministra un cociente de inteligencia y este siempre arrojará o debe ser inferior a 70. Como segundo, tenemos los problemas de funcionamiento adaptativos. En este se tienen las dificultades para asumir responsabilidades de comunicación, de autocuidado y de tipo académico. Estas se esperan supuestamente en el rango de edad y las condiciones que posea el niño. Como tercero, tenemos la deficiencia tanto intelectuales como adaptativas. Estas se deben observar antes de los 18 años de edad. En esta inicia la adultez. Al comparar los niños con discapacidad intelectual con niños normales, usualmente se observa diferencias en las funciones de tipo sensoriales, psicomotoras, atencionales, lingüísticas y de memoria, que los sitúan en niveles de tipo cognitivos equivalentes a los de los niños con edad cronológica inferior. El desarrollo psicomotor de los niños con discapacidad intelectual con frecuencia es tardío. ¿Qué quiere decir? Que se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior al de los niños con inteligencia normal de la misma edad. Además, se sabe que hay torpezas mucho en los movimientos, descoordinación, disprasia, impersistencia, estereotipos motores, entre otras. También están las frecuencias de trastornos sensoriales, déficit de la agudeza visual, auditiva, digamos que son las más altas. Cualquier condición genética que modifique el funcionamiento cerebral en forma y causa global, posteriormente de la discapacidad intelectual. Digamos que la discapacidad intelectual ha sido concebida históricamente desde 4 ámbitos, que son: el primero es el social, por su exclusión en la dificultad de llevar una participación social igual al de las otras personas. Como segundo, el clínico, que está basado en modelos médicos más centrados en aspectos de tipo orgánico, de herencia, de patología en las repercusiones sociales. Y como tercero tenemos el intelectual, basado en investigaciones sobre modelos teóricos y de evaluación de funcionamiento intelectual. Como cuarto y último tenemos el inicio de la era del diagnóstico, que este se hace con base a criterios diagnósticos que combinan los ámbitos de los anteriores mencionados. En resumen, la discapacidad intelectual es una condición que suele iniciar en la infancia. Las personas que la padecen tienen una inteligencia de tipo limitado, lo que hace requerir ayudas especiales para adaptarse a la vida cotidiana. Además, la discapacidad intelectual, aparte de ser un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo, como lo estábamos diciendo anteriormente, digamos que ya encierra como tal
la parte del comportamiento de tipo de los dominios, no solo conceptuales, sino también del área social y también de su practicidad en la vida cotidiana. Ahora bien, hablaremos sobre las teorías explicativas de la discapacidad intelectual. Iniciamos por la teoría piagetiana. Es la teoría sobre el desarrollo cognitivo más elaborada, sistémica y compleja que se ha propuesto hasta el momento, además de ser la más influenciada en todos los niveles de la psicología evolutiva. En esta teoría lo que quiere decir es que el sujeto no solo percibe y reacciona de los objetos, sino que debe actuar sobre ellos y transformarlos a partir de su acción. Por tanto, la idea esencial es que el conocimiento desde su origen no proviene ni de los objetos ni de los sujetos, sino de las interacciones entre estos. Y por otra parte encontramos a la teoría vygotskiana. En esta teoría no solo se pretende reconstruir la psicología desde el pensamiento del tipo marxista, sino también resolver al mismo tiempo la crisis en que se entendería que se encontraba la psicología mundial y se quería descubrir cómo podía articularse los factores de naturaleza del tacto social como cultural en elementos del tipo psicológicos. En síntesis, la teoría de Vygotsky puede escribirse en tres adjetivos, que son instrumental, histórica y cultural. Además, estos tres planos se consideran de tipo convergente en un único componente que se destaca desde los distintos análisis como el factor clave de los procesos de interacción del tipo social. Bueno, la teoría de Vygotsky implica no solo la observación e imitación de los componentes, sino es también una serie de actividades interactivas en la que los miembros están preparados, digamos, como que se entrenan y se les enseña pues de manera, haciéndole una manera específica que necesite al fin de facilitar, digamos, el tipo de adquisiciones. Bueno, por otra parte hablaremos sobre los tipos de discapacidad intelectual. Entonces encontramos como primera la moderada, que es cuando los niños son pequeños. Entonces la diferencia entre los individuos y sus compañeros no afectan y son marcadas y de gran alcance. Si bien pueden, digamos, aprender a leer, hacer ejercicios matemáticos de manera simple, manejo de dinero, uso del lenguaje, desarrollo de lentitud y es relativamente simple. Mucho más de lo que se observa en los individuos con afectaciones del tipo leve. En la juventud se necesita ayuda para aprender a proveerse de cuidado personal, participación en las tareas del hogar, en fin. Son posibles las relaciones con los otros individuos, incluso en las relaciones románticas, aunque la frecuencia no reconoce la clave que gobierna en la interacción personal diaria. A pesar de esto se requiere asistencia para la toma de decisiones. Pueden ser capaces de trabajar, o sea, con ayuda de supervisores y colaboradores, pero pueden desarrollar estas labores. Digamos, en los empleos tienen que ser no muy demandantes por lo general, como talleres de resguardos, entre otros, y representan alrededor del 10% de todos los pacientes que pueden realizar este tipo de actividades. Como graves tenemos, digamos, las personas que pueden aprender órdenes o instrucciones del tipo simple. Sus habilidades para la comunicación son rudimentarias. Bajo también supervisión pueden ser capaces de realizar trabajos de tipo simple, como lo estábamos diciendo. Pueden mantener relaciones interpersonales con sus parientes, pero requieren que tengan siempre una supervisión en todas las actividades que realicen. Incluso necesitan ayuda también para vestirse o para su higiene personal. Estos se encuentran entre el 5% total de los pacientes. Y como otra tenemos la profunda, que es, esta sí ya es el lenguaje oral es limitado y solo tiene capacidad de tipo rudimentaria para la interacción social. Gran parte de estos individuos se comunican y derivan de manera a punta de gesticulaciones.
Estas personas cubren sus necesidades incluyendo actividades de la vida diaria, pero no obstante ellos pueden ayudar a realizar también tareas de tipo simple. La discapacidad intelectual profunda suele derivar un trastorno neurológico grave que con frecuencia se acompaña de una discapacidad de tipo sensorial o motoras. Su coeficiente intelectual varía y digamos que alrededor del 1 al 2% de todos los pacientes con esta discapacidad padecen afectaciones de este tipo de intensidades. El desempeño intelectual limítrofe, este término se refiere a las personas con clasificación nominal en intervalo de coeficiente de un 71 al 84 en puntos de carecer problemas de adaptación relacionados con discapacidades del tipo intelectual. Por otra parte, hablaremos sobre el trastorno del espectro autista, que va muy de la mano con las discapacidades intelectuales. Entonces, desde la niñez temprana del paciente con disfunción de interacción y comunicación social hacia las conductas o intereses estereotípicas de retraso global del desarrollo. Se realiza un diagnóstico cuando un niño es menor de 5 años de edad y parece quedarse atrás en cuanto a su desarrollo. Pero esto no quiere decir que se puede determinar por incertidumbre a qué grado se encuentra. La discapacidad intelectual en esta no es específica, pero se utiliza esta categoría cuando el niño de 5 años de edad o más no puede ser valorado de modo confiable, quizás por alguna disfunción de tipo ya sea físico o mental. Y por último hablaremos sobre las características clínicas de la discapacidad intelectual. Las características principales de la discapacidad intelectual son la deficiencia de las capacidades de tipo mentales generales en las que afecta el funcionamiento adaptativo cotidiano, en comparación con los objetos de igual edad, género y nivel sociocultural. El inicio se produce durante el periodo de desarrollo, como lo veníamos mencionando. El diagnóstico de discapacidad intelectual se basa tanto en la evaluación clínica como en las pruebas de tipo estandarizados, que son de tipo de funciones intelectuales y adaptativas. El primero se refiere a las funciones intelectuales, que estas están implicadas en el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje a partir de instrucciones y de experiencias. Además, van acompañadas de la comprensión de tipo práctico. Los componentes clínicos incluyen la comprensión de tipo verbal en la memoria del trabajo, el razonamiento perceptivo, cuantitativo, abstracto y la eficacia de tipo cognitivo. El funcionamiento intelectual se mide con pruebas de inteligencia administradas individualmente, que son de tipo psicométricas, de tipo válido, completas y apropiadas. Y al igual estas tienen una clasificación. Entonces está el trastorno de la comunicación y el trastorno específico del aprendizaje. Estos trastornos digamos que vienen desde el neurodesarrollo específico de los dominios, en tanto como estábamos hablando de comunicación y el aprendizaje. Entonces digamos que en ellos no muestran la deficiencia del conocimiento intelectual y pueden concurrir con la discapacidad intelectual. Estas también se realizan con 2 diagnósticos y si cumplen los anteriores criterios de la discapacidad intelectual. Como veníamos hablando, está el trastorno del espectro. Digamos que el trastorno del espectro es muy frecuente entre los individuos con trastornos del espectro autista, como estábamos hablando, del TEA. La evaluación de la capacidad intelectual, esta puede complicar la deficiencia, como veníamos también mencionándolo, social, comunicativa y también conductuales inherentes al trastorno del TEA. Además, se puede hacer un seguimiento dentro de los procesos de las pruebas en esencial de la evaluación apropiada del funcionamiento intelectual, y es también como hacer una reevaluación durante el periodo de desarrollo hasta que las puntuaciones o el coeficiente intelectual en el trastorno del espectro autista
puede ser de tipo inestables, particularmente en la primera infancia. Por otra parte, encontramos también las funciones cognitivas. En las funciones cognitivas se utiliza mayormente el criterio de comparar ambos grupos de edades mentales y no tanto por la edad cronológica. Digamos que de manera se puede decir que resulta difícil conocer los perfiles cognitivos. Otros estudios muestran perfiles de funciones cognitivas de síndromes. Por todo ello es necesario más investigación para implementar mejores programas de estimulación y mejorar la participación de las personas que tengan discapacidad intelectual. Un ejemplo de ello tenemos muy claro a nivel mundial el síndrome de Down. Este presenta problemas de atención de tipo selectiva y control de atencional, digamos mostrando niveles semejantes a lo esperado por la edad y la atención sostenida visual y auditiva. Por otro lado, los niños con síndrome de Down cometen errores similares de omisión, pero menos errores de comisión en un grupo de niños con discapacidad intelectual. Por otra parte, tenemos las alteraciones conductuales. Estos problemas de conducta en las personas con discapacidad intelectual son muy comunes y pueden presentar conductas antisociales en la adolescencia y también en la edad adulta. Los principales problemas conductuales son la conducta autolesiva, la conducta disrúptica, la pica, trastornos de movimiento estereotipados, problemas de alimentación y desobediencia. Y tenemos como último la comorbilidad. Esta dada que es elevada, digamos, en la psicopatología y en el trastorno, digamos, son elevados, digamos, en la participación del tipo social, incrementando los estudios de los profesionales expertos en el tratamiento psiquiátrico y psicológico y también los estudios epidemiológicos de psicología en personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones. La primera es las dificultades en la aplicación del cuestionario, entrevistas, entre otras. Como segundo, tenemos los límites en el acceso de la población elegida, en investigaciones con poca muestra o poblaciones. En resumen, se puede hacer compatible los procesos de tratamiento e intervención con nivel de desarrollo y madurez cerebral de los niños y este se vuelve más complejo y exigente en el paso del tiempo. Sin embargo, el acercamiento al niño se realiza desde el conocimiento sólido de la maduración de la estructura del tipo cerebral y de las etapas de adquisición de sus destrezas. Las personas con discapacidad intelectual y o trastorno de discapacidad intelectual, ¿sí? Además de los problemas, como decíamos, cognitivos, adaptativos, de tipo habitual, como problemas de conducta, de tipo emocional, en sus relaciones con iguales y en la resolución de conflictos, tanto sociales como de problemas en general. Gracias.